Que Dios les continúe bendiciendo en el día de hoy. Ese es mi deseo, que estén todos con alegría, porque hoy, más allá de que estamos aquí festejando una Santa Cena más, estamos festejando también el cumpleaños del pastor, y no son pocos los abriles, sino son unos cuantos, por eso hay que agradecerle la fidelidad de Dios que ha tenido con él. Por eso en la Biblia nos enseña, dice, honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien y seas de una prolongada vida. Por eso dice que ese mandamiento es con promesa. Por eso hay que agradecer y seguir honrando los que tenemos a los padres para poderlos honrar de mejor manera, porque es un mandamiento con promesa hacia Dios. Por eso hoy estamos en un día festivo. Y el título del mensaje hoy dice, dejarlo todo para ganarlo todo. Y si yo hoy les hiciera una breve encuesta preguntándoles algo, ¿qué les parecería a ustedes si yo hoy les pudiera garantizar de que hoy se van a reinar con Jesús allí y su muerte hoy? ¿Ustedes la quisieran prolongar 30 años más? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Tener la seguridad de que van a ir con Jesús hoy mismo, de una muerte sin dolor, o prolongar ese tiempo por varios años más? Cada uno está libre de ese pensamiento, pero qué bueno es entender de que le oramos a ese mismo Dios, que muchas veces uno pide por más tiempo, también el mismo Dios que dice, bueno, se fue allá a un lugar mejor. Por eso tenemos que celebrar con agradecimiento hacia Dios por los años que nosotros nos ha dado y nos ha prolongado a cada uno de nosotros. Y hoy los quiero llevar a una lectura que vamos a leer acá en Mateo 19. Ya la tienen ahí en el proyector para poderla leer más fácil. Mateo 19, y vamos a leer desde el versículo número 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús les dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y le pregunta a Jesús, hace una pregunta que es bastante confusa, que dice, ¿qué más me falta? Le hace una pregunta y dice, ¿qué más me hace falta? Y Jesús le dijo, si quieres, miren la respuesta, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y dice que oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y si yo hoy les preguntara algo que nos lleva a esta lectura, la esperanza de este joven, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la esperanza de este muchacho que estaba allí, que le dice que lo llama primero bueno y le dice que él no mató, que no adulteró, que no hurtó, no dio falso testimonio? Pareciera ahí que también nos da luz, que dice que honró a la padre y a la madre y amó al prójimo como a él mismo. Entonces la pregunta es, la esperanza de este joven, ¿dónde estaba? Porque Jesús al final de este breve relato le dice, vende todo
lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí vemos que dice que oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Hay un proverbio, Proverbio 10, versículo 22, que dice, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Este hombre vemos que estaba triste porque iba a tener que despojarse de lo que había logrado tener. De sus cosas se iba a tener que despojar, pero este muchacho no se quiere despojar de eso. Por eso la pregunta es, ¿la esperanza del joven dónde estaba? Estaba puesta en las cosas materiales, en lo que él tenía, por eso no lo quería soltar de ninguna manera. Pero hay otra pregunta que viene con respecto a esta. ¿Y qué perdió este joven? ¿Qué perdió? Porque se perdió de algo mucho más importante de lo que tenía. Él se perdió de estar allí. Jesús dice, y le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y este muchacho prefirió quedarse con las cosas que tenía y no seguir a un Jesús que estaba caminando por allí en medio del pueblo. Y hay una lectura para complementar esto aquí, que está en Primera de Timoteo 6, dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro y fundamento para su futuro y obtendrán, ¿qué dice ahí abajo? La vida eterna. Y entonces, como Pablo enseñó en un momento, usando una antigua máquina de pesar, algunos se deben acordar, ¿se acuerdan los que tienen algunos años más? Antes nos venían las balanzas con numeritos que uno le pone el peso y dicen los números el peso que tenía. Tenían dos platos que estaban a dos alturas iguales y cuando uno le ponía peso de un lado, la báscula hacía así para arriba, indicando el desnivel de peso o el contrapeso que tenían. Y muchas veces nosotros estamos en esa misma situación, estamos como esa báscula en un contrapeso, porque nos olvidamos de ese agradecimiento que tenemos que darle constantemente a Dios. Porque este muchacho le pasaba de estar en sus cosas y trabajando en sus cosas, que se había arraigado de tal manera de sus cosas que no las quería soltar. Para él eran las cosas más importantes. Y la lectura sigue y dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente le entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres estos es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casa, hermano,
hermana, padre, madre, mujer, hijo, tierra, por mi nombre. ¿En nombre de quién? Dice, por mi nombre, recibirá 100 veces más y a su vez concluye con algo de broche final, dice, y heredarán la vida eterna. Heredarán la vida eterna. Si ustedes, cualquiera, digamos que tiene un familiar que ni lo conoció y le deja un regalo de algo, una posesión, enseguida va a querer averiguar qué vale esa posesión, para saber de cuánto fue el regalo. Y acá se nos dice que nuestro regalo es heredar esa vida eterna. Por eso, una vez más, mi padre ha hecho innumerable cantidad de veces la historia de cómo se vinieron para acá, para Juan Lacase. Ana acabó de hacer un breve resumen. Y Dios le ha dado ese favor de recibir no solo los años más de vida, sino también de recibir la vida eterna. Por eso tenemos que estar con un gran agradecimiento hacia Dios por el pastor, porque lo tenemos aquí. Yo les voy a hacer, nunca conté esto, ni en mi casa, ni en público. Cuando yo era chico, mi padre estaba un poco enfermo y sinceramente varias veces pensé que no lo iba a tener más. En muchas ocasiones tenía esa sensación de que no lo iba a tener más. Y Dios nos lo regaló muchos años más. Por eso tenemos que honrarlo y glorificar a Dios, porque como dice en esta historia, dice, recibirás 100 veces más. Y a veces no entendemos todo lo que hemos recibido de más. No es un merecimiento, sino es una ley que arranca desde el principio de la siembra y la cosecha. Y por eso nosotros en esa siembra y esa cosecha tenemos que darle gloria a Dios, porque Él nos dio y nos permitió esa vida eterna a cada uno. Por eso debemos tener nuestro espíritu de agradecimiento hacia un Dios todopoderoso, por eso tenemos que exaltarlo a Él y glorificarle. Yo le hice un pequeño regalo hoy y donde me encargué de buscar cómo lo podía armar una frase en una cosa que les regalé que dijera que estamos sostenidos por la gracia de Dios que ha actuado en nuestras vidas. Y por eso debemos de experimentar de esa gracia y ser de agradecimiento hacia Dios. En mi caso, por habernos permitido tener muchos años más, por lo menos como 30 años más, desde que tenía esa sensación de que mi padre en cualquier momento nos podía abandonar. Y lo pudimos tener 30 años más, por eso ese agradecimiento hacia Dios y a ese cumplimiento que se dio, diciendo, si dejaras casa, madre, él dejó la madre que vivía en otro lado y la dejó sola, una pobre señora que era muy buena y muy honesta, pero tenía pocos conocimientos para poder salir adelante y luchar. Y tenía, ya cuando yo tengo recuerdos de mi abuela, era una señora ya bastante veterana. Y mi abuela siguió allí y se tuvo que separar y mi padre se vino para acá buscando esa visión de Dios y confiando en esta palabra. Dice, cualquiera que haya dejado cosas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y la vida eterna. Por eso tenemos que estar en ese espíritu de agradecimiento por la obra de que Dios ha hecho en su vida y en cada uno de nosotros. Que Dios les